personas viven con HIV en nuestro país. El último boletín de diciembre del 2021 del Ministerio de Salud de la Nación, se estima que hay 140.000 personas con HIV. Estos son años del 2020. O sea que fíjense que en los boletines epidemiológicos son muy buenos, porque hacemos la epidemiología, pero obviamente tiene un delay, porque somos un montón de millones y a veces obtener los números no son fácil. Puede ser que haya, por supuesto, un subregistro importante. Y de esto, más de la mitad, el 65%, se atienden en el sistema público. Pero fíjense, de este estimado de pacientes hay un 17, casi un 20% de los pacientes que no conocen su diagnóstico. Y si no conocen su diagnóstico, lo vamos a conocer probablemente cuando tengan alguna infección oportunista, cuando vayan a una consulta por una situación compleja ya probablemente en estadio SIDA. Por eso cuando veamos el tema diagnóstico, hay que ofrecer diagnóstico a todo el mundo, a todo paciente que pasa por un sistema de salud se debería ofrecer por lo menos una vez en la vida, y si tiene algún factor de riesgo, son población clave, con una mayor frecuencia el test de HIV. A ver, vamos a ir más rápido. Esta diapo se las puse porque me gustó mucho. Este es de la ONU, del programa del SIDA. Fíjense, los pacientes que son adictos endovenosos, no hay muchos adictos endovenosos acá en Santa Fe. En Buenos Aires, en nuestro país, en Buenos Aires, es un problema bastante mayor, en Rosario también. Un paciente que es adicto endovenoso tiene 35 veces mayor riesgo de adquirir HIV que aquel que no es adicto endovenoso. Las trabajadoras sexuales tienen 30 veces más riesgo de adquirir HIV que la población general. Los varones los hombres que tienen sexo con hombres tienen 28 veces más, y las mujeres transgénero 14 veces más de riesgo de adquirir un HIV que la población general. Esto es importante, ténganlo presente como para saber cuáles son por ahí lo que uno llama poblaciones clave. Eso, solamente eso desde el punto de vista epidemiológico. En cuanto a su evolución natural del HIV, una vez que uno adquiere la infección, ustedes saben que la infección del HIV se transmite básicamente, en su gran porcentaje, por vía sexual. Tenemos por vía transfusional cada vez menos. ¿Por qué? Porque tenemos test diagnósticos que tienen un periodo de ventana muy, muy cortito. En las donaciones de sangre hay un exhaustivo interrogatorio donde se eliminan pacientes que potencialmente pueden tener HIV. O sea, mejor screening, mejores métodos diagnósticos bioquímicos. Y tenemos otro tema muy importante, que es la transmisión vertical, ¿sí? La transmisión de la embarazada HIV al fruto de la concepción. Probablemente hayan visto en algunas oportunidades este gráfico, tiene muchísimos años y totalmente en vigencia. Acá tenemos recuento del linfocito CD4 de 0 a 1200, que es más o menos lo que tiene una persona normal. Acá en rojo de este lado, ustedes ven mi flecha, ¿no? Sí. Acá en rojo de este lado, copias de la ARN viral, lo que sería la carga viral. Y acá tenemos los tiempos. Fíjense, acá está esta disrupción, que habla en semanas y después años, ¿no? Acá tenemos la infección primaria, y fíjense lo azul. ¿Qué pasa en la infección primaria? En la infección primaria, ahora tengo una diapo de la cinética de la infección, pero lo que tenemos es un aumento importantísimo de carga viral. Cuando el virus recién ingresa al organismo y que hace una viremia y una infección masiva de los linfocitos CD4, que se traduce acá en esta curva de disminución, que puede llegar a 500, 400, 300 o a veces hasta 200, y en paralelo a eso la carga viral aumenta. Que generalmente cuando se produce el síndrome de infección aguda por HIV, que no siempre tiene síntomas, ¿sí? Hay un porcentaje bastante importante que tiene síntomas, y después vamos a ver dentro de ese porcentaje importante qué es lo que más se ve. Acá es una situación de extensa diseminación del virus, y en consecuencia un estado de hipercontagiosidad.
¿Qué quiere decir? Otro concepto para tener en claro, que cercano a la primoinfección, el paciente tiene un estado de hipercontagiosidad, tiene muchísimas más posibilidades de contagiar el virus. ¿Por qué? Porque tenemos carga viral elevada, ¿sí? Después de unas semanas hay una disminución de la carga viral con una recuperación parcial. Esto es bastante estimativo, por supuesto puede tener algunas variaciones. Durante unos meses y durante años se produce como una latencia clínica, pero va progresivamente a medida que la carga viral vuelve vuelve a aumentar con el transcurso de los años, y en paralelo y totalmente opuesto a la curva de los CD4 van bajando. Fíjense que después, esto es más o menos lo habitual, en un paciente una vez después que adquiere una primoinfección sin tratamiento, ¿no? Tenemos alguna población que se llama controladores de élite. ¿Qué es eso de élite? Que hay un pequeñísimo porcentaje de pacientes que no hacen esta curva habitual, sino que mantienen buenos CD4 y carga viral indetectable. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, porque es un pequeño porcentaje y nos vamos a centrar en esto. Después de un par de años que empieza, que sigue luego de esta estabilidad clínica relativamente corta, empieza a aumentar carga viral, y hay un determinado, fíjense acá, más o menos cuando está bajando cerca de 400 CD4, se puede presentar síntomas generales, y luego a partir del octavo, noveno año empieza una curva ascendente importante de la carga viral. Fíjense más o menos a esta altura, 9, 10 años, en que empieza a disminuir los CD4 por debajo de 200 CD4, podemos tener la presencia de infecciones oportunistas. Si no hay tratamiento, y básicamente tratamiento antirretroviral, porque se pueden tratar las infecciones oportunistas, pero si no hacemos el tratamiento antirretroviral, ese paciente se va a morir. De todos modos, hay distintos genotipos virales también. Hay unos progresores lentos, sin ser los de élite, y hay otros progresores rápidos, ¿no? Pero esto es más o menos poniendo en la misma bolsa la mayoría de los pacientes. Y acá graficamos un poco más para niños, digamos, estos dibujitos. Antes de la infección, todos los celestes son linfocitos CD4, infección aguda por el HIV, tenemos una hiperinfestación con carga viral alta, y en el transcurso de los años, a medida que el virus está acumulado en santuarios, hace viremias, etcétera, más infección del linfocito CD4, van disminuyendo los linfocitos CD4 y la carga viral va aumentando progresivamente. Ahora, bueno, yo le dije, ¿a quién hacer el testeo de HIV? Esto ha ido cambiando con el transcurso de los años, ¿no? Imagínense que esta es una patología relativamente nueva, de los últimos 50 años. Del año 86, en San Francisco se empezaron a publicar los primeros casos de en ese momento mal llamada la peste rosa, ¿no? Esto como para hacer un poquito de historia. Hoy, en ese momento, realmente se ofrecía el test de HIV a los pacientes que tenían clínica de SIDA, ¿sí? Después se amplió a los pacientes que tenían factores de riesgo. En su principio, en el principio de la epidemia del HIV, eran en su gran mayoría hombres homosexuales. Entonces, el testeo se dirigía a esos hombres, y así fue pasando el tiempo. En un momento se ofrecía a aquellos que eran de determinada población, etc. Hoy por hoy, el mundo entero, y eso es algo universal, es que se proponga el testeo a todo paciente en una consulta médica. Así todo, yo todavía no logro que todo paciente que pase por una internación de un hospital de tercer nivel, como el Hospital Cuyenca, a todos se les haga HIV. Y por supuesto, toda persona que lo solicite, y como ya dijimos, no vamos a dejarlo de hacerlo en todo paciente que le hagamos un diagnóstico de infección de transmisión sexual.
a las embarazadas, es ley a las embarazadas que se haga HIV en el primer control del embarazo y después con la periodicidad que se requiera de acuerdo a su grado de exposición, y sin duda una paciente debería tener también cercana en la semana 36 un nuevo test de embarazo, un nuevo test de HIV, pero por ahí eso depende del grado de exposición. Una paciente, una pareja educada con respecto a transmisión y monogámica, etcétera, por ahí no es necesario. Todo paciente que tiene enfermedades indicadoras de inmunosupresión, que puede ser infecciones recurrentes, vulvovaginitis candidiásica recurrente, herpes zóster recurrente, Weber zóster atípico, multimetamérico, infecciones respiratorias recurrentes, etc. Y después otras enfermedades no indicadoras, pero recurrentes, como puede ser la púrpura trombocitopénica idiopática, algunos síntomas marcadores como diarrea crónica, pérdida de peso inexplicable o lo que se denomina también el síndrome de adelgazamiento, síndrome de Wasting síndrome, ¿no? Que es una pérdida de peso inexplicable en un tiempo bastante corto. Las poblaciones clave, sin duda, que son lo que ya mencionamos, las poblaciones clave, esto que tienen muchísimo más riesgo de contagiar HIV, que dijimos los trabajadores sexuales, los adictos endovenosos, los hombres que tienen sexo con hombre y las mujeres transgénero, ¿sí? Ahí en el testeo hay algunas cosas a tener en cuenta hasta el día de hoy, ya por una ley viejísima de HIV que estaba en reforma y un poco después se estancó con el tema de la pandemia. Sí o sí el paciente debe brindar un consentimiento para hacer HIV. El resultado debe ser confidencial solo y solamente al paciente, no a la familia ni a la pareja, etcétera, sino al paciente. Por supuesto, tanto en el momento de ofrecer el testeo como después dar la devolución del resultado, uno debe tener un espacio seguro, no debe haber discriminación, se debe brindar asesoramiento y si bien el test debe ser rápido, uno tiene que tener una confirmación rápida, debe ser un trámite súper express en embarazadas y en aquellos pacientes que uno sospecha primoinfección. ¿Por qué en la primoinfección? Por lo que dijimos recién, que es un estado de hipercontagiosidad que dura unos días o unas semanas con una carga viral altísima. Esto es lo que les decía, la cinética de la infección, ¿no? Ingresa, el virus atraviesa la barrera mucosa, la mente genital, con infección de los linfocitos TCD4, hay una pequeña viremia en los ganglios, compromiso de los ganglios linfáticos locales que amplifica la infección de los linfocitos TCD4. Esto aproximadamente tenemos unos 10 días o 10 a 14 días que se llama periodo eclipse o periodo ventana. ¿Por qué les parece que se llama periodo eclipse? Cri, cri, cri. Empezó las preguntas. ¿Me escuchan? ¿O estoy hablando? Sí, sí, se escucha. Bien, ¿por qué se denomina periodo eclipse? ¿Y El puede ser eclipse. por la dificultad de detectarlo en ese momento? Dificultad de detectarlo, tanta dificultad que no lo podemos detectar, ¿no? Entonces, esos días es muy complejo, ahí no tenemos forma de hacer el diagnóstico, ¿sí? Después de esas 2 semanitas más o menos, el virus alcanza, sobre todo el tejido linfático asociado al intestino, el GAL. ¿Se acuerdan que estaba en todo el intestino? Teníamos este tejido linfático que no está organizado en forma de ganglios linfáticos, y ahí empieza la gran viremia, que ahí sería el estado de, sobre todo, de carga viral altísima, hipercontagiosidad. En esta etapa podemos detectar antígeno P24 y también el genoma viral, ¿no? El RNA viral.
pero todavía no podemos detectar anticuerpos. La detección de anticuerpos comienza aproximadamente a partir de la tercera semana, ¿sí? Esto sería lo que es la infección, el síndrome retroviral agudo. De eso solo el 30% van a presentar correlato clínico. El 30% yo le diría por ahí, quizás un poquito más, ¿no? La literatura por ahí es variable. Algunos te dicen 30, otros dicen 50, otros dicen un poquito más de 50. Lo que pasa es que a veces pasa desapercibido, pasa como una faringitis mal curada, o pasa desapercibido un síndrome mononucleosiforme con poca clínica, con pocas manifestaciones, ¿sí? Más frecuentemente se presenta con fiebre, con rash, adenopatías, diarrea, malestar general, un síndrome mononucleosiforme, y en raras ocasiones puede presentarse como una meningoencefalitis o como una meningitis a líquido claro o como infecciones oportunistas. Vieron que la curva azul de los CD4 bajaba, y yo le dije, bueno, ahí en el gráfico estaba en 400, por ahí. A veces puede bajar más y podemos tener infecciones oportunistas. No cualquiera, ¿eh? Por ahí Heumositis carini se puede ver, pero hay otras infecciones oportunistas, como puede ser la meningitis por criptococo, que necesita un periodo un poquito más largo. Entonces, no todas las infecciones oportunistas, pero sí algunas. Entonces, en base a esa cinética, vamos a tener acá nuestro periodo eclipse o periodo ventana, ¿sí? Acá vemos en la línea punteada es el antígeno P24. Acá tenemos la carga viral, ¿sí? La carga viral asciende y después puede ser que se estabilice, y ya vimos que podía bajar y después empezaba el descenso, y en amarillo tenemos la producción de anticuerpos que empieza aproximadamente a partir de la tercera semana. Por supuesto que también en el transcurso de los años corrió mucha agua bajo el puente y tuvimos test de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y hoy tenemos test de cuarta, quinta generación. Nosotros usamos, generalmente tenemos disponibilidad del test de cuarta generación, ELISAs de cuarta generación, que más o menos podemos detectar a partir del día 14, día 20, y los biomarcadores que detectan el P24 y la IgG y la IgM. Y este gráfico es lo mismo, pero para graficar, fíjense, por qué antes teníamos mucho más HIV transfusional. Porque cuando teníamos en los primeros años anticuerpos de test diagnósticos de primera generación o de segunda generación, teníamos casi 2 meses de periodo ventana, ¿sí? Hoy tenemos una detección de HIV muy precoz. Y ya que está para hablar, test rápido, que son muy buenos los test rápidos como screening en algunas campañas, o que por ahí ustedes ven en algún centro de salud o en el Semafe, que hacen test rápido, como test de screening así para testear rápidamente una gran población, está bueno. Pero, por supuesto, no tiene la sensibilidad que tiene y la precocidad que tiene un test de cuarta generación. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico? Actualmente el algoritmo diagnóstico de laboratorio se hace con 2 test de screening positivos diferentes, y diferentes pueden ser distintos métodos, pero también diferentes extracciones de sangre, ¿no? Que con la misma extracción vamos a hacer 2 ELISA. Tenemos que hacer una segunda extracción. Y eso se confirma con carga viral. Muchas veces por ahí ustedes me dicen, y cuando charlamos o en los exámenes, les pregunto cómo se hace el test de HIV, me dicen sí, con 2 ELISA o 2 test de screening positivo y la confirmación con Western blot. ¿Está mal? No, no está mal. El Western blot es un método confirmatorio y hasta hace unos años era el que usábamos, pero no es lo que estamos haciendo, el algoritmo que estamos usando en nuestro país actualmente, ¿sí? El Western blot
No sé si recuerdan, por ahí lo deben haber visto en algún momento cuando vieron en tercer año, es una corrida electroforética donde se evidencia la presencia de algunas proteínas virales. ¿Qué pasa con el Western blot? Requiere laboratorios más especializados, tiene un poquito más de complejidad, es más caro, tarda más tiempo y por ahí se positiviza más tardíamente que la carga viral. Por eso, en la Argentina, las últimas recomendaciones posicionan a la carga viral como el gol estándar del test confirmatorio, ¿sí? Y además tiene otra ventaja. La ventaja es que nos va a servir para después el seguimiento clínico del paciente una vez que empecemos el tratamiento. ¿Por qué? Porque el objetivo del tratamiento va a ser disminuir la carga viral. Entonces nos va a servir como monitoreo clínico de respuesta al tratamiento. ¿Cuándo usamos actualmente el Western blot? En aquellas situaciones en las que tenemos resultados discordantes, qué sé yo, tenemos carga viral negativa o tenemos básicamente eso, con test de screening positivos y carga viral negativo, ahí acudimos al Western blot. Y fíjense, y esto es para que sepan desde cuándo se usa. Este es un mail que nos mandó en ese momento el director de bioquímica de la Dirección Provincial de Bioquímica en el 2015, en que a partir del 1 de noviembre del 2015 el algoritmo para diagnóstico de infección en nuestra provincia es el siguiente. Prueba de confirmación es carga viral reemplazando a la técnica de Western blot, de acuerdo al nuevo algoritmo elaborado por la Dirección Nacional de SIDA y ETS. ¿Sí? Entonces, si ustedes me dicen, y el diagnóstico se hace 2 test de screening y la confirmación con Western blot, y está bien, se confirma con Western blot, pero no es lo que estamos haciendo. Actualmente lo que se hace es directamente test de screening y carga viral, ¿sí? Seguimos. Esta es una viejísima clasificación, viejísima, tiene muchos años, no se ha modificado. Fíjense, es del año 93. En el año 93 yo estaba empezando recién, había terminado la facultad, estaba empezando mi residencia de clínica. Se categorizaba de acuerdo a la clínica y al recuento del linfocito CD4. Esto en su momento era útil para la decisión de inicio de tratamiento, perdón, ¿no? En un momento toda la categoría C, o sea, que si tenía una infección indicadora de SIDA, independientemente de su CD4, se trataba. Después tenemos la categoría B, vamos a empezar por el principio, la categoría A, infección asintomática o infección aguda, con menos de 500, en un momento con menos de 200, a 1 a 2, no se trataba al principio, con menos de 200 sí, igual que la categoría B, que es infección con síntomas, pero que no son las infecciones indicadoras de SIDA. Hoy, actualmente, si bien sigue existiendo esta clasificación desde el punto de vista práctico, enfoque terapéutico, no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque hace ya varios años que el tratamiento, ahora vamos a ver a quién se ofrece tratamiento, a todo paciente cuando se hace el diagnóstico, categoría A, A1, B, B1, 2, 3, etcétera, ¿sí? ¿Para qué quedó esta clasificación? Y por ahí para hacer las denuncias epidemiológicas. Cuando uno hace un diagnóstico de HIV y hace la denuncia epidemiológica para que después tengamos esos datos que les mostré al principio epidemiológico, realmente te pide la categoría. Pero desde el punto de vista práctico, chicos, ahora sobre todo para lo que se usaba antes para el inicio de tratamiento, ha quedado en desuso el uso de esta categoría. Qué sé yo, cuando yo empecé, yo antes de dar el UNL daba en Rosario. Cuando yo empecé se trataban los pacientes que tenían o infección oportunista, una infección indicadora de SIDA, o los que tenían menos de 300 CD4 o los que tenían más de 100.000 de carga viral. Después el punto de corte para iniciar tratamiento era que tengan menos de 500 CD4. Y ya hace muchos años que ya no se decide un inicio de tratamiento ni por el punto de corte de carga viral, ni por el punto de corte de los CD4, ni por la clínica.
todo paciente actualmente con diagnóstico de HIV se le ofrece el tratamiento. Bueno, y como para graficar cuáles son estos sintomáticos que no sean infecciones oportunistas que en su momento que conforman la categoría B, para tener en cuenta también con otros diagnósticos: púrpura trombocitopénica inmune, leucoplasia oral vellosa, candidiasis orofaringe y vaginal recurrente, displasia cervical. Esas eran las patologías que se consideraban también de jerarquía para el diagnóstico de HIV. Y la categoría C son los que llamamos en la jerga enfermedad marcadora de SIDA, ¿sí? Que esto sigue en vigencia. La candidiasis de bronquios, tráqueo, pulmones, la candidiasis esofágica, y hay otras patologías esofágicas que son marcadoras o que se consideran infecciones oportunistas del paciente con SIDA en esófago: cándida, citomegalovirus y herpes, ¿sí? El cáncer cervical invasivo, coccidioidomicosis. Nosotros en nuestro país no tenemos epidemiología para coccidioidomicosis. Criptococosis sí, es prácticamente una de las enfermedades marcadoras que más frecuente vemos, junto con tuberculosis extrapulmonar y con toxoplasmosis cerebral y con histoplasmosis diseminada. Enfermedad por CMV, encefalopatía relacionada al HIV, herpes simple con úlceras crónicas que no curan, histoplasmosis diseminada, ya se los dije, desde el punto de vista intestinal, con diarrea, isosporidiasis, criptosporidiasis, sarcoma de patología neoplásica como sarcoma de Kaposi, el linfoma primario de cerebro, algunas infecciones por micobacterias atípicas diseminadas, como Mycobacterium avium, Kansasi y otros, neumonía por neumocitis carini, neumonía recurrente y neumonía neumocóxica recurrente, más de 2 episodios en un año, leucoencefalopatía multifocal progresiva, que después vamos a hablar un poquito de qué es, bacteriemia recurrente por salmonela y toxoplasmosis cerebral. Ahí las mencionamos a todas y ahora las ubicamos un poquito en relación a cuánto CD4 tiene el paciente. ¿Cuándo empieza a tener un paciente mayor riesgo de estas infecciones oportunistas? ¿Qué quieren decir infecciones oportunistas? Que son infecciones de baja patogenicidad en el paciente que tiene un sistema inmune normal, pero cuando tiene trastorno de la inmunidad adaptativa celular y con compromiso básicamente el linfocito CD4, empezamos a tener riesgo de neumocitis girovesio, neumocitis carini, de criptococosis, ya sea fungemia y compromiso del sistema nervioso central, reactivación de toxoplasmosis del sistema nervioso central. Si tenemos toxoplasmosis sobre todo con menos de 50, con menos de 100, perdón, toxoplasmosis, con menos de 50 CD4, citomegalovirus, Mycobacterium avium intracelular y los linfomas del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que les mencioné. Lo vamos a pasar y acá unas fotitos, a ver qué les parece que es esto. ¿A alguien se le ocurre algo? Todavía no pasaron por dermato, no sé si van a tener la posibilidad de ver estos pacientes, pero hemos tenido últimamente algunos. Esto es una patología neoplásica. Que en realidad también está relacionado a un herpes virus tipo 8. Estos son lesiones de no-Hodgkin, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Linfoma de no-Hodgkin? No. ¿O el sarcoma de Kaposi? Sarcoma de Kaposi, ¿sí? El sarcoma de Kaposi no solo tiene compromiso de piel, como ven acá en estas lesiones, sino que tiene compromiso de mucosa. Acá tenemos una mucosa yugal, no me doy cuenta si es el carrillo o el paladar, pero también puede tener de mucosa intestinal, podemos tener Kaposi intestinal, podemos tener Kaposi pulmonar, podemos tener Kaposi en sistema nervioso central, ¿no? Pero frecuentemente lo vemos en piel y mucosas. Estas son lesiones
que cuando vemos un paciente con estas lesiones y de cabeza decimos, y probablemente sea histoplasmosis, ¿no? Estas lesiones que vemos acá, sobre todo con esta costrita necrótica, que están por ahí en distintos estadios evolutivos, ven alguna, acá vemos, ahí vemos con esa costrita necrótica, esto es bastante típico de histoplasmosis diseminada, ¿no? Que tiene esta manifestación en piel. Criptococo también puede tener manifestación en piel y bastante similar sobre todo a esta que vemos acá con esa costra necrótica, pero es mucho menos frecuente que criptococo tenga lesiones en piel. Con histoplasmosis lo vemos frecuentemente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico acá? Se hace una escarificación de la lesión y en el microscopio con tinción de Giemsa se ven las levaduras de histoplasma. Cuando tiene estas lesiones es muy fácil el diagnóstico de histoplasmosis y sin duda esto uno no lo interpreta como una histoplasmosis, una dermatomicosis, es una histoplasmosis diseminada. Este paciente seguramente si sacamos hemocultivo vamos a tener fungemia, ¿sí? Y probablemente tengamos compromiso respiratorio con neumonía por histoplasma. También podemos tener menos frecuentemente compromiso del sistema nervioso central. Acá tenemos más pacientes. Sí. Te hago una consulta. Nosotros hemos visto un paciente que tenía histoplasmosis, pero no tenía lesiones diseminadas en piel, sino que tenía lesión anal. ¿La histoplasmosis tiene un lugar de asiento más frecuente o siempre se va a presentar así diseminado? Fisiopatológicamente la histoplasmosis, ¿por dónde entra al organismo? ¿Por qué vía? Respiratoria, perfecto. Entonces, en general, los pacientes con histoplasmosis diseminada van a tener compromiso pulmonar, ¿sí? Van a tener alguna neumonía por histoplasmosis, pero en este paciente Sí, también tenía. severamente va a ser fungemia y vos me preguntás si tiene alguna localización especial en la piel, en piel y mucosa o en el organismo. Claro, porque nosotros al examinarlo no tenía lesiones en piel, sino que tenía lesiones anales, que después de hacer una biopsia se determinó que era por histoplasmosis. Por histoplasma. No es frecuente que tenga solo anal, ¿sí? De todos modos hemos tenido pacientes incluso que tenían lesiones perineales, que tenían coinfección, histoplasma y criptococo. Lo que más frecuentemente es esto diseminado. Si un paciente tiene lesiones ulcerosas perianales, lo primero que uno piensa es en herpes simple, pero bueno, para eso le hará estos pacientes le podemos hacer citodiagnóstico de SANG, como vimos con ITS, le podemos hacer microscopía de campo oscuro, le podemos hacer inmunofluorescencia para herpes o PCR para herpes, le podemos hacer un examen directo para histoplasma, para hongos, con una coloración de Giemsa, y podemos ver criptococo, y podemos ver levaduras tipo histoplasma también, pero en general la histoplasmosis puede invadir cualquier sistema. Podemos tener lesiones en hígado, histoplasmosis hepática en el contexto, compromiso hepático en el contexto de la histoplasmosis diseminada, podemos tener en vaso, podemos tener histoplasmosis del sistema nervioso central y podemos tener, sobre todo, es más frecuente histoplasmomas, ¿no? Con lesiones de masa ocupante de espacio. No es frecuente, no es frecuente. Tenemos otras oportunistas que son categóricas de masa ocupante de espacio. Y otra forma de diagnóstico, por ahí cuando es difícil, uno lo sigue sospechando y no lo tiene en sangre, no tiene lesiones cutáneas, no tiene lesión respiratoria o tiene y le hicimos un VAL y no lo documentamos, frecuentemente en estas situaciones complejas que no lo podemos buscar y que seguimos sospechando histoplasmosis, una muestra microbiológica frecuente y con mucho rédito diagnóstico es la punción de médula ósea, ¿sí? En general no tenemos histoplasmosis localizada en este huésped, no es solo pulmonar. Hay pulmonar con fungemia, con compromiso de piel. No es frecuente que esté localizado solo perianal, por ejemplo, pero puede ser, No nos olvidemos que en el paciente inmunocomprometido tenemos muchas presentaciones atípicas. Esto que vemos, ¿está respondido?
Sí, gracias. Bien. ¿Esto que vemos acá qué es? Perdón. Entonces, si el paciente tendría, por ejemplo, una histoplasmosis pulmonar, ¿no se consideraría como una marcadora en un paciente VIH? Sí, sí. ¿Sí? Por más que sea solo pulmonar. Sí, es que en general vos tenés que buscar que sea diseminada. Te tenés que seguir buscando, tenés que hacerle hemocultivos, tenés que hacer una imagen de hígado, de vaso, tenés que buscar las lesiones en piel. Si es un paciente SIDA con menos de 200 CD4 y tenés una histoplasmosis pulmonar, es porque no tiene sustento inmunológico para que quede solo en el pulmón. Como sí podemos tener histoplasmosis pulmonar en otros pacientes, como el que vimos en el ¿te acuerdan en la primera clase de epidemiología, el casito clínico del paciente que era, me parece que trabajaba en cueva o algo de eso, con muchos murciélagos, todo eso? Es un paciente inmunocompetente que tiene histoplasmosis porque tiene un inóculo muy grande con aspiración y hace una neumonía. Ese sí puede hacer una neumonía, pero en un paciente con menos de 200 CD4, aunque lo tengas documentado microbiológicamente solo en pulmón, lo vas a interpretar y lo vas a tratar como una histoplasmosis diseminada, sin duda. Que de hecho el Bien, tratamiento es gracias. más o menos lo mismo, porque el tratamiento es prolongadísimo, aproximadamente de 1 año por lo menos. Bueno, ¿qué es esto? Como una lesión herpética parece. Una lesión Herpes herpética. zóster. Herpes zóster. Fíjense, acuérdense que en general esto es un modelo, el herpes tiene un modelo de infección viral latente con reactivación. Acá vemos monometamérico, tendríamos que ver el resto del cuerpo, a ver si tiene, a veces en los pacientes HIV-Sida tienen multimetamérico. Y lo que vemos por ahí son lesiones un poco más extensas, con muchas vesículas, pero bueno. Lo característico del HIV-Sida es eso, que la lesión por herpes zóster sea más extensa que en un paciente, demore más en curarse y que puede ser multimetamérico. Esta es una paciente también, esta paciente ya falleció, paciente durante muchos años, un desastre esta señora, nunca cumplía tratamiento, analfabeta, era una paciente que vivía en Alto Verde, tenía una hija adolescente que murió antes que ella, también HIV-Sida de transmisión vertical, que nunca adhirió ni al tratamiento, una de las infecciones oportunistas. La hija falleció de toxoplasmosis cerebral y ella falleció de falla multiorgánica con su histoplasmosis, que empezamos tratamiento un montón de veces. Fíjense, estas lesiones son bien típicas de histoplasmosis. Si acá le hacemos, como les dije recién, una escarificación, un raspadito, y se mira al microscopio, se ven muchísimas levaduras. Y este es un paciente, ¿qué tiene este paciente? Lo que pasa es que no les mostré la foto porque en la clase pasada yo siempre agarro algún año anterior, tengo 8000, 2017, 18, 19, 20, agarré una, la modifiqué y se ve que no le guardé los cambios, por eso la clase del martes me faltaron algunas fotos que le había agregado. Lesiones maculopapulares en palmas y plantas, hasta que se demuestre lo contrario es Sífilis secundaria. sífilis secundaria. Bien, Martín. Lo único que a veces no tenemos tantas lesiones, estas son muchas lesiones, ¿no? O sea, esto no varía de un paciente inmunocompetente a un inmunocomprometido en la presencia de lesiones maculopapulares, por ahí con descamaciones, en el paciente HIV-Sida, pero sí lo que puede ser es que tengamos más lesiones que otro, y lo que sí tienen de particular estas lesiones, que contagian, ¿sí? Tanto en el inmunocompetente como en el inmunocomprometido pueden ser contagiosas. Lo único que en el inmunocomprometido, este paciente HIV-Sida con una sífilis secundaria, con tantas lesiones, tiene más contagiosidad, tiene muchas más espiroquetas en lesiones. Entonces, ojo el piojo cuando den las manos a algunos pacientes con sífilis. Después no vengan a decir que fue porque le dieron la mano al paciente con sífilis. Así que cuídense. Bueno, acá tenemos otras lesiones herpéticas.
intensas, fíjense, medias hemorrágicas, algunas lesiones, muchísimas lesiones. Estas otras son enfermedades también marcadoras de SIDA algunas, ¿no? Estas entrarían dentro de las sugestivas, y esta es la que se considera una enfermedad marcadora, la candidiasis esofágica. Esta es una endoscopía donde tenemos múltiples placas blanquecinas. Acuérdense las otras dos patologías marcadoras que se pueden presentar en el esófago es esofagitis por CMV y por herpes. Son muy diferentes de la candidiasis esofágica. En la candidiasis esofágica tenemos estas lesiones en placa blanquecina y tanto CMV como herpes simple son lesiones ulceradas. Entre ellas, CMV y herpes es difícil de diferenciarlas clínicamente con el ojo humano. Así que en general requieren que uno haga un diagnóstico etiológico, generalmente por PCR, ¿sí? Para diferenciar entre las dos, CMV y herpes simple. ¿Podemos hacer inmunofluorescencia? Sí, también, pero de elección haríamos PCR. Y estas son lesiones que vemos frecuentemente en el paciente HIV, leucoplasia vellosa. Esta es una que se ve, esto es el borde de la lengua, por si no se dan cuenta, no sé si llegan a ver por la foto, estas leucoplasias son lesiones, leuco viene de blanco, estas lesiones sobrelevadas, no me sale la descripción, vienen estas características, ¿sí? Y el muguet oral. El muguet oral, por eso siempre cuando hablamos también del examen físico en la historia infectológica, le damos mucha jerarquía a la observación de la mucosa oral, ¿no? No todos los pacientes hacen muguet oral, ¿sí? Para que hagan muguet oral tienen que estar bastante inmunodeprimidos. Si uno ve muguet oral, está bien, por ahí puede ser, lo vemos en algunos pacientes quizás que tienen corticoterapia inhalado crónico, pero no así unas placas tan importantes, de tanta jerarquía, ¿no? La presencia de muguet oral nos tiene que alertar siempre a buscar algún factor de inmunocompromiso en los pacientes. Estas son otras lesiones que no son enfermedades marcadoras de SIDA, pero las vemos frecuentemente. La esquelitis angular, y esto que vemos es dermatitis seborreica, ¿sí? No tiene la categoría de infección marcadora, pero sí son patologías dermatológicas que acompañan frecuentemente. Profe, Bueno, esta sí. pregunta, quizás nada que ver, pero una vez surgió la tutoría y nos preguntaron tipo un diagnóstico diferencial de candidiasis exofágica que no sea por SIDA, digamos. ¿Hay alguna otra ocasión que pueda llegar a tener sin ser portadora HIV? Sí, una patología neoplásica, otra inmunosupresión. Yo tuve una paciente con una esofagitis severa que tenía un cáncer de pulmón, una paciente adulto mayor. Una patología neoplásica perfectamente puede dar una patología reumática con tratamiento inmunosupresor. También podemos tener una esofagitis por CMV, etc. Es clásico en el paciente HIV, pero las inmunodepresiones severas y sobre todo con compromiso de inmunidad celular te puede dar. Gracias, eso. profe. Y es eso lo que me preguntaste, ¿no? O como me preguntaste... Sí, o sea que si encontrábamos una paciente que tenía esofagitis candidiásica, otra además... inmunosupresión puede ser que no sea HIV. Ajá. Esa es mi pregunta. Bien. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente, un diagnóstico, un paciente de HIV? Bueno, tenemos que hacer una historia clínica bastante exhaustiva y una exploración clínica completa. Esa historia clínica también es importante que incluya el historial farmacológico, sobre todo porque dijimos que estos pacientes los vamos a tratar, entonces es importante tener en cuenta algunas interacciones específicas, algunas patologías de base. Tenemos que establecer el grado de inmunodepresión y el riesgo de progresión. ¿Cómo establecemos el grado de inmunodepresión? Por el recuento de CD4. El recuento de CD4, ¿sí? Vamos a tener que valorar
indicaciones de vacunas, ahora vamos a hablar un poquito más de qué vacunas, si requiere alguna quimioprofilaxis de infecciones oportunistas, vamos a tener que valorar también el ambiente del paciente, el desarrollo psicosocial, la educación que tenga, el nivel educativo, porque para ver si entiende, valorar el tema de la familia, la posibilidad, sobre todo si es mujer, si hay transmisión vertical, hay que evaluar la pareja, y se va a solicitar una serie de pruebas generales y específicas, ¿no? Establecer el grado de inmunodepresión, nos referimos por ahí a pruebas específicas. Entonces, antecedentes personales, fecha y circunstancia del diagnóstico, ¿no? ¿En qué contexto se hizo el diagnóstico? ¿Fue un screening? ¿Fue porque le pedimos como screening porque diagnosticamos una infección de transmisión sexual? ¿Porque tuvo un contacto de riesgo? ¿Porque se le diagnosticaron a la pareja? ¿Porque tiene una infección oportunista? Los antecedentes epidemiológicos y familiares, las comorbilidades y medicación habitual, como ya dijimos por las interacciones, si tiene síntomas o alguna clínica sugestiva de infecciones oportunistas o de enfermedad avanzada. Con respecto a la salud sexual, podemos plantear también las 5P que habíamos hablado en la clase pasada de investigar las parejas, cómo previene el embarazo, si utiliza métodos de prevención de infección de transmisión sexual, los antecedentes de infección de transmisión sexual, si es mujer, si tiene controles ginecológicos, si están al día, si en algún momento recibió profilaxis pre-exposición o profilaxis post-exposición, controlar el carnet de vacuna y ver qué tenemos que completarle a este paciente. Y con respecto a las vacunas en general, uno de entrada no las indica hasta no tener por ahí los recuentos CD4. ¿Por qué será eso? Porque hay algunas que son a virus vivos y es con los que más, o atenuado en general, y es con los que hay que tener cuidado. Bien, perfecto. Por un lado eso. Y por otro lado, en general, uno lo que trata, si tiene CD4 muy bajitos, por ahí si está muy inmunodeprimido, la respuesta inmunogénica puede ser menor. Entonces por ahí uno espera un ratito, empezar el tratamiento y por ahí hacer la primera evaluación posterior que recupere CD4 para administrarle una vacuna y que tenga una mejor respuesta inmunogénica, ¿sí? Eso por ahí son los dos motivos por los que uno con las vacunas espera que esté mejor su sistema inmunológico. Y después, bueno, como dijimos, evaluación biopsicosocial, si tiene contención social, grupo familiar, evaluar a qué centro de salud pertenece, por ahí contactar que el sistema de salud tenga una contención, si tiene asistencia social, los hábitos, intereses, para ver si uno puede hacer educación de prevención de algunas patologías. Debería también evaluar el tema de su sexualidad, género, etc. Y en cuanto al examen físico, los signos vitales, el peso es importante, sobre todo si el paciente está con un síndrome un síndrome de Wasting o de adelgazamiento, porque nos va a servir también de un parámetro evolutivo. Hay que evaluar muy bien la piel y las mucosas, como dije recién, no solo la boca, sino también el área genital. Si uno no revisa el área genital, se nos van a pasar por alto verrugas, lesiones de HPV o probablemente ano, o úlceras o lesiones herpéticas, etcétera, o cualquier tipo de lesión. Búsqueda de adenopatías, ¿sí? Revisar todo, por lo menos las adenopatías que son accesibles a la semiología, palpación de abdomen, o sea, un examen físico general, y se recomienda hacer un examen neurocognitivo básico para detectar signos de alarma. ¿De alarma de qué? De alarma de trastornos neurocognitivos relacionados al HIV. No vamos a avanzar ahora en el examen, eso quizás después lo vean en neuro. Y un examen oftalmológico se recomienda sí o sí si tienen menos de 100 CD4. Yo habitualmente
cuando hago un diagnóstico lo mando siempre al oftalmólogo para que tenga un examen basal con un fondo de ojo basal, ¿sí? Eso en la práctica diaria. Pero sí o sí no se puede obviar si tiene menos de 100 CD4, ¿no? Para descartar algún tipo de retinitis. Obviamente si tiene alguna alteración visual, sin duda, pero a veces las retinitis pueden estar en alguna localización de la retina que todavía no tiene alguna traducción en su, que se manifieste por algún trastorno visual. Y lo específico, ¿no? Dentro de lo específico tenemos carga viral y CD4, eso lo hacemos. En general lo vamos a tener al resultado ahora, porque antes, cuando hacíamos el diagnóstico por Western blot, teníamos que tener Western blot positivo y ahí pedíamos carga viral. ¿Cuál es el algoritmo actual ahora, por lo menos en el programa? El paciente se hace un ELISA, se hace una segunda extracción para un segundo test de screening y con esa segunda extracción ya se deriva para hacer carga viral y CD4. O sea que en general, después que uno tiene el diagnóstico, la próxima consulta habitualmente ya tiene estos datos. Está recomendado, y sobre todo en base al plan terapéutico que uno proponga, hacer un test de resistencia basal. ¿Está recomendado? Sí, está recomendado. Lo hacemos habitualmente y en la parte pública a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque te demora un montón la autorización, porque te demora el inicio de tratamiento. Habitualmente, basal, antes de empezar un tratamiento de primera vez, en la práctica diaria, les soy sincera, no siempre lo hacemos, pero hay que hacerlo, ¿no? Sepan lo que hacemos habitualmente y sepan lo que hay que hacer. Sí o sí no se puede obviar un test de resistencia cuando hay fallo terapéutico, ¿sí? Cuando un paciente está en tratamiento y tiene fallo terapéutico, ese paciente sí o sí, con súper razón, hay que hacerle un test de resistencia para poder manejar después el fallo y ver el tratamiento por el que uno va a cambiar. Y después, lo básico y no tan básico: hemograma, hepatograma, función renal, orina completa, ionograma, proteinograma, todo el perfil lipídico, como para tener basal, calcemia, fosfatemia, magnesemia, vitamina D, hormonas tiroideas, para detectar hipotiroidismo subclínicos o hipertiroidismo subclínico. Serologías, hepatitis B, con antígeno en superficie, anticore, anti-S. Anti-S puede ser si está vacunado o si estos dos nos da positivo, completamos con anti-S, hepatitis C, IgG para hepatitis A para ver si ese paciente lo tenemos que vacunar, VDRL, Chagas, siempre para hacer diagnóstico de Chagas hacemos 2 métodos, no lo podemos obviar en nuestro ambiente, en nuestro país de zona endémica. Generalmente hacemos una IgG de toxoplasmosis para ver si previamente ha tenido una primoinfección por toxoplasmosis, sobre todo para, si el paciente es negativo, ese paciente va a estar en riesgo de una primoinfección. Si es positivo, va a estar en riesgo, si baja su CD4 por debajo de 100, de tener reactivación y sobre todo reactivación del sistema nervioso central. Y si es negativo, puede hacer una primoinfección y nosotros tenemos que educarlo para evitar una primoinfección por toxoplasma. ¿Qué le diríamos para evitar una primoinfección? ¿Qué le decimos a estos pacientes? ¿Le decimos a la embarazada que tiene toxo negativo? Que lave bien tus verduras, por ejemplo, que no toque las excretas de los gatos. Perfecto. ¿Y qué? Y que coma carne bien cocida, ¿sí? Que trate de evitar carne cruda, que tenga cuidado con la tabla, que no corte carne cruda en una tabla y después use esa misma tabla para las verduras, sobre todo si son crudas, que si hace trabajo de jardinería que use guante, que si tiene gato que no lo mate, pero que no toque las excretas de los gatos, etc. Bueno, una serie de recomendaciones, nada del otro mundo, que hay que darle al paciente. Si el paciente tiene menos de 200 CD4, hacemos de rutina una antigenemia para criptococo. Por supuesto, si es mujer, vamos a considerar el test de embarazo. Y también debemos interrogar, porque la varicela en el paciente HIV positivo SIDA
tiene mucho más complicaciones que en el no. Ya de por sí el paciente adulto tiene más complicaciones que el paciente pediátrico y en caso que no haya tenido varicela, que no tenga ninguna marca de varicela, como para ver si en algún futuro se podría vacunar y si no, proteger a la familia. Si tiene convivientes chicos en edad escolar, en edad de jardín de infantes, que es la edad de mayor posibilidad de varicela, vamos a también protegerlo con las vacunas al resto de la familia. Y si tiene vacuna sarampión y rubiola. Si no se acuerda, se puede pedir serología, IgG para varicela, IgG para sarampión, IgG para rubiola. Si no se puede vacunar, por lo menos sabemos dónde estamos parados desde el punto de vista susceptibilidad de este paciente. Otros que tenemos que valorar, ecografía abdominal, en la inicial una radiografía de tórax, y si es mujer, un Papa Nicolau, que me parece que ya lo mencionamos, controles ginecológicos, y si es hombre, y sobre todo hombre que tiene sexo con hombre, valorar el Papa Nicolau anal con anoscopía. Anoscopía para obtener un Papa Nicolau. Bueno, eso es toda la evaluación inicial que hacemos en un paciente. Siempre cuando hace una evaluación inicial, uno tiene que plantear el tratamiento antirretroviral. Siempre. No, salvo unas excepciones, que ahora la vamos a ver. Pero es independiente de la carga viral y del CD4, o sea, de su estadio evolutivo, ¿sí? Con más razón, en la primoinfección no tenemos que dejar, ahí tenemos que insistir en el tratamiento porque dijimos que una semana iba a estar con una carga viral altísima, y ni que hablar en el paciente que está avanzado, pero ahora se hace independientemente. Por eso les mencionaba cómo fue cambiando. En una época, para decidir el tratamiento teníamos 3 pilares: la clínica, si tenía infección oportunista o no, si la carga viral era alta, o si los CD4 eran menos de 500 o menos de 350, o al principio menos de 200. Esto ahora, diagnóstico de HIV, paciente que hay que iniciar tratamiento antirretroviral, ¿sí? Vamos a también educar para la prevención, la pareja, sobre todo si se trata de pareja cero discordante, el uso de preservativo, si es una pareja monogámica estable, el uso de profilaxis preexposición. Y también tenemos que, esto también es bastante nuevo, I es igual a I. ¿Qué es esto? I es igual a I. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Indistinguible, intransmisible, algo así creo que era. Como que si no encontrás la carga viral, no vas a transmitirlo. Indetectabilidad, intransmisibilidad. Y esto es un concepto bastante nuevo, del último lustro, de los últimos 5 años, 6 años. Porque antes uno le decía al paciente, durante años indetectable su carga viral indetectable, tratamiento, buena adherencia, pero decíamos, y sí, vos no contagiás, pero usar método barrera lo mismo, ¿no? Y hoy por hoy uno le puede decir al paciente, tenés una carga viral indetectable en forma sostenida, no transmitís, pero bueno, ojo, no se lo decía cualquiera así. ¿Por qué? Porque uno trata de que pueda tener prescindir del uso de preservativo cuando no hay otros riesgos. O sea, una paciente, una pareja monogámica, estable, etcétera, ¿no? Ojo que incluso cuando anda, se busca un embarazo, o sea, y en una paciente que está infectada y que tenga una carga viral baja, se le puede decir que tranquilamente puede buscarla. Por supuesto, pero ojo a quién le das el mensaje, ¿no? Porque si es algún paciente que es muy promiscuo sexualmente, parejas múltiples, etcétera,
él no va a contagiar, pero se va a contagiar cualquier otra cosa, ¿sí? Va a poder adquirir cualquier otra enfermedad de transmisión sexual y se contagia una sífilis, se trata, un garrón, pero se trata, de gonococo se trata, pero adquirís hepatitis B, sobre todo otro virus oncogénico, y te va a complicar el tratamiento del HIV y vas a tener que recibir probablemente tratamiento de por vida. Entonces, con esto hay que ser muy cuidadoso a quién uno le da la vía libre de indetectabilidad, intransmisibilidad, ¿no? Porque hay que ser muy claro en el mensaje. Bueno, ¿y cuáles son las vacunas que tenemos que... Profe, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de esa indetectabilidad? O sea, ¿cuánto tiempo se considera que va a ser intransmisible? O sea, ¿cuánto tiene que tiempo tener, uno el necesita paciente tiene esa... que tener adherencia y tiene que tener por lo menos 6 meses de carga viral indetectable. Ok, gracias. Asegurar que tener. ¿Cuáles son las vacunas a tener en cuenta? Bueno, como cualquier paciente adulto de nuestro calendario nacional de vacuna, tiene que tener al día su refuerzo de doble adultos, difteria y tétanos, independientemente de su situación de HIV. Difteria y tétanos, refuerzo cada 10 años. ¿Qué se recomienda en el paciente HIV? Que algún refuerzo tenga, en vez de con doble adulto, con una triple bacteriana acelular en la medida de lo posible. Debería tener hepatitis B, sus 3 dosis, como cualquier paciente adulto, al día. A estos pacientes sí le vamos a dosar anticuerpos, ¿sí? Generalmente uno le hace, así como hacemos en el trabajador de salud, después de la vacuna hepatitis B, no se hace a todos los pacientes, hacemos antiantígeno de superficie para valorar la respuesta de la vacuna. Y vamos a tener, ¿qué otra vacuna? Doble adulto, hepatitis B. Si nació después del 65, vamos a valorar la triple doble viral, pero, ojo, como recién dijimos, vamos a contraindicar las vacunas a virus vivo. ¿Qué se agrega a estos pacientes? Se agrega la inmunización antineumocóxica con esquema secuencial, 13 valente y a los 2 meses 23 valente, y un refuerzo de 23 a los 5 años. La antigripal anual, nuestro calendario nacional de vacunación, estas vacunas las ofrece gratuitas. La triple, la de 3 cepas es la que tenemos habitualmente en el programa, en la indicación individualizada. Si el paciente tiene la posibilidad económica o su obra social se le ocurre, dice, ¿cuál me pongo? Y yo siempre prefiero recomendarle la que tiene la cuadrivalente de gripe, pero que les quede el concepto antigripal anual. Si todavía no tiene al día hepatitis B, lo vamos a poner al día. Ya dijimos que le hacíamos IgG para hepatitis A, si es negativa lo vamos a vacunar. Y el paciente, vamos a chequear si no tiene HPV, porque no se vacunó, porque no entró dentro del grupo etario desde que se empezó a vacunar HPV a los pacientes a los 11 años, tanto mujer como varón, lo vamos a vacunar para HPV, perdón. ¿Hasta cuándo? Y generalmente hasta los 40 y pico de años, 46 años es lo que dice. Y si tiene 47 no se vacuna, y uno lo ofrece, 47, 48. Pero bueno, generalmente las recomendaciones dicen hasta los 46. Y también deberían recibir inmunización antimeningocóxica con la cuadrivalente y con la de hepatitis B. Esto ya lo dijimos. Estas son las específicas. ¿Para qué sirven los CD4 y la carga viral? Los CD4 nos sirven ambos dos, valga la redundancia, el pronóstico de la enfermedad corto y mediano plazo. Los CD4, como ustedes dijeron, es para valorar el estado inmunológico, es como el inmunómetro, ¿sí? ¿Cómo estamos? Sabemos que si tiene menos de 500 tiene riesgo de enfermedad similar a las pacientes igual a los pacientes de la comunidad, como cualquier patología de la comunidad, y con menos de 200 CD4 es cuando empezamos a tener riesgo de infecciones oportunistas severas. La carga viral, ¿qué hace? Establece la replicación activa del virus. Los CD4 entonces evalúan la afectación del sistema
inmune, nos sirve para estadificar la infección por HIV, que ya le dije que desde el punto de vista indicación terapéutica no nos sirve mucho porque vamos, independientemente de su estadio, vamos a indicar el tratamiento, valorar el riesgo de comorbilidad, de mortalidad, evaluar la posibilidad de que tenga infecciones oportunistas y también nos sirve para evaluar la necesidad de profilaxis primaria. ¿Qué es la profilaxis primaria? La administración de un antimicrobiano en determinada situación para prevenir una determinada patología. Por ejemplo, todo paciente con menos de 200 CD4 le tenemos que dar profilaxis primaria para neumocitis girovesi, ¿sí? Con trimetroprima sulfa. Con menos de 100, profilaxis primaria para toxoplasmosis, que ya la tenía en realidad porque estábamos haciendo profilaxis primaria para neumocitis carini. Y con menos de 50 tenemos que hacer profilaxis primaria con acitromicina semanal de 1,5 gramos para profilaxis de MAC, de Mycobacterium aviar intracelular. No es para decidir tratamiento, ¿sí? La carga viral. La carga viral hace referencia a la ARN viral presente por mililitro de plasma y se va a informar como copias por mililitro. Y es fundamental como respuesta, para valorar la respuesta al tratamiento, ¿sí? Para valorar el tratamiento, para que digamos hay éxito terapéutico o hay fracaso terapéutico, ¿sí? Y si la carga viral no sube, ojo, ¿qué puede pasar? Puede haber interacciones medicamentosas, por eso es importante el historial farmacológico, y nos habla probablemente de que no hay adherencia del paciente. Son pacientes que uno los tiene que hablar bien y valorar la adherencia que tiene. O puede ser que esté cursando alguna otra cosa, entonces uno empieza a investigar, tendrá alguna patología neoplásica. Bueno, el paciente que tiene fracaso terapéutico, o sea que la carga viral empieza a ser detectable, empieza a buscar varias cosas. Descarta que tenga adherencia, que no tenga interacción medicamentosa, que lo toma bien, o empieza a buscar alguna otra comorbilidad que nos pueda condicionar esto, ¿sí? Carga viral suprimida o indetectable retrasa la progresión, prolonga la esperanza de vida y también disminuye obviamente la transmisibilidad. Este es nuestro objetivo con el tratamiento antirretroviral, que la carga pase a ser indetectable, ¿sí? Antes del inicio del tratamiento, posterior al inicio. ¿A qué se define respuesta virológica? Cuando se reduce la carga viral en más de un logaritmo a las 4 semanas después del inicio del tratamiento y que sea indetectable menos de 50, menos de 30 según el método tras 16-24 semanas de tratamiento. Entonces, acá tenemos un concepto también que en general cuando uno inicia por primera vez un tratamiento, bueno, o a veces por segunda, porque los pacientes por ahí dejan y uno reinicia tratamiento, generalmente es la única vez en que uno hace al mes una nueva carga viral para evaluar una respuesta temprana. A veces, entre que lo autorizan y que uno le explica al auditor, etcétera, se te pasa más tiempo, pero se recomienda hacer luego de un inicio una carga a las 4 semanas. ¿A qué se denomina fracaso virológico? Que la carga viral sigue siendo detectable tras 6 meses de tratamiento o teniendo una carga indetectable, vuelve a ser positiva en 2 determinaciones consecutivas. Ojo el piojo porque existe lo que se llama BLEPS. BLEPS son como por ahí algunas situaciones en que se encuentra una carga viral bajita, indetectable. A veces eso puede ser habitual y puede ser también secundario a que el paciente a lo mejor se vacunó antes de sacarse la carga viral, por eso uno tiene que tener esa respuesta inmunológica por ahí, o esa quimera inmunológica que genera por ahí la aplicación de una vacuna, nos puede hacer detectable la carga viral, siempre son bajitas lo que se detecta, y generalmente en la segunda, en la próxima carga viral, pues vuelve a ser indetectable. O sea que no es lo mismo un BLEPS, o sea, una carga viral indetectable bajita, ocasional, a lo que se denomina un fracaso virológico. ¿Cuándo voy a iniciar?
de entrada, ¿sí? Está bien demostrado en muchos estudios que se debe iniciar el tratamiento lo antes posible, y ya lo dije muchas veces. ¿Y con cuál vamos a ser súper urgentes en iniciar el tratamiento? En la embarazada, ¿sí? En el paciente que tiene una infección oportunista, salvo algunas que ahora vamos a ver. En el paciente que tiene los CD4 muy bajitos, en el que tiene nefropatía asociada al HIV, en el que tiene una primoinfección por este estado de hipercontagiosidad, en el que tiene coinfección con las hepatitis virales. ¿En qué lo vamos a diferir? Meningitis tuberculosa y en criptococosis meningia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si empezamos el tratamiento junto con el tratamiento, aumenta la mortalidad. Básicamente, ¿por qué? Porque se produce lo que se llama el síndrome de reconstitución inmune. Creo que ahora tengo la definición de lo que es el síndrome de reconstitución inmune. En el resto de las infecciones oportunistas debemos comenzar lo antes posible, y en el diagnóstico de las neoplasias asociadas al SIDA, tanto Kaposi como linfoma, debemos iniciar lo antes posible también el tratamiento antirretroviral. ¿Por qué lo iniciamos? Para reducir la morbimortalidad, para mejorar la calidad expectativa de vida y para lograr rápidamente supresión virológica y los reservorios virales que hay en el organismo, y disminuir la transmisibilidad del HIV. Hay una serie de drogas antirretrovirales que actúan en distintas etapas del ciclo vital del virus, ¿no? Hay algunas que también ha ido cambiando esto. Cuando yo empecé a ver pacientes HIV, solo teníamos acetate, era la única droga que teníamos, y claro, se nos morían todos los pacientes. Primero que los diagnosticábamos tardíamente, con alguna infección oportunista, y teníamos una monoterapia que hoy se sabe que la monoterapia no es eficaz. Pero bueno, fueron surgiendo un montón de... Hay algunas drogas, por ejemplo, los inhibidores de fusión, los inhibidores de la entrada, generalmente no se usan en la habitualidad de inicio. Son drogas que se usan en determinadas situaciones en pacientes con fallo terapéutico, con múltiples tratamientos previos, con problemas de resistencia, etc. ¿Cuáles son ahora la vedette del tratamiento? Y en general, los inhibidores de integrasa y los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Hasta no hace mucho tiempo el tratamiento de las vedettes eran estos dos, los inhibidores nucleósidos, 2 nucleósidos más un no nucleósido, o 2 nucleósidos de la transcriptasa inversa más un inhibidor de proteasa, pero hoy en día prácticamente de los no nucleósidos, que la vedette era el efavirenz, porque formaba parte de la tripla, que es una droga que tiene, un comprimido que tiene 3 drogas. Hoy se está tratando de dejar en desuso porque tiene sobre todo mucha cefalea, insomnio, trastorno psiquiátrico, idea suicida, etc. Hoy básicamente, ahora vamos a ver que los inhibidores de integrasa y los inhibidores nucleósidos, la transcriptasa inversa, y no todos estos, hay algunos que ni se usan ya, DDI, D4T no se usa, los que más se usan es la emtricitabina y el tenofovir. Y de los inhibidores de integrasa tenemos el dolutegravir, ¿sí? Y el bictegravir, son los que más se usan. Esto lo vamos a pasar rápido. ¿Cómo vamos de tiempo? Y siempre me resulta corto el tiempo. ¿Cuáles son, según las últimas recomendaciones del consenso de la Comisión de SIDA y ETS de la Sociedad Argentina de Infectología? Como les dije, un inhibidor de integrasa y 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿sí? Acá esto es dolutegravir, estas iniciales con tenofovir y 3-TC, y eso está bueno, o en vez de 3-TC con emtricitabina. Y hoy un poco, fíjense, todas estas opciones tienen una recomendación de tipo A1, todos los que están. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene esto de esto? Es la coformulación. Hoy en día se trata de dar coformulaciones. ¿Qué es esto? Que en un comprimido tengamos
3 drogas. Entonces, imagínense que hace unos años iniciar un tratamiento antirretroviral era que el paciente tomara 12, 15 pastillas por día, 10, 8. Era muy difícil la adherencia. Hoy tenemos en una droga, fíjense, todas estas combinaciones vienen coformulados en un comprimido. Dolutegravir, tenofovir y 3-TC, dolutegravir, tenofovir, alafenamida 3-TC. ¿Qué diferencia tiene el tenofovir común del tenofovir alafenamida? Es la toxicidad renal, ¿sí? Tenofovir alafenamida tiene muchos beneficios en cuanto al metabolismo óseo y en cuanto a lo renal. Victegravir, tenofovir alafenamida, entricitabina, FTC, o abacavir, 3-TC, dolutegravir, todo esto viene coformulado. Una pastilla, todo el tratamiento antirretroviral. Esto es fabuloso. Los que hemos vivido la época de la multiplicidad de comprimidos para iniciar un tratamiento antirretroviral, esto es la panacea. Y después tenemos, también podemos combinar dolutegravir solo con unas coformulaciones de 2 drogas. ¿Por qué uno prefiere esto si es lo mismo? Y por la adherencia, sin duda, ¿no? Hay que tomar 2 comprimidos por día versus 1. Hay mucha diferencia, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Hay situaciones especiales, por ejemplo, en la embarazada o en la mujer en edad fértil, dolutegravir, tenofovir y 3-TC, fíjense, son los mismos que teníamos de entrada. Con dolutegravir voy a hacer un comentario. Hace un tiempo se decía que la embarazada no debería recibir dolutegravir porque causaba trastornos del cierre del tubo neural. Hoy, después de muchos trabajos, está demostrado que no es un evento adverso. Entonces ahora básicamente es la droga de elección para la embarazada, ¿sí? Y la mujer en edad fértil con posibilidad de embarazarse. Esta combinación dolutegravir, tenofovir y 3-TC la tenemos solo en la parte pública. Ustedes saben que la parte privada no es una coformulación que tiene el programa nacional, pero no tiene las obras sociales. Por eso, en general, lo que uno administra es dolutegravir, TAF o 3-TC, o victegravir, tenofovir alafenamida y entricitabina. ¿Qué más? Embarazo. 2 palabras de embarazo. En embarazo, por supuesto, el escenario de cabeza que la paciente tiene que estar tratada. ¿Sí? Hay varios escenarios. Puede ser la paciente que venga con tratamiento y que se embaraza, o la paciente que se hace el diagnóstico HIV. Esta paciente tenemos que actuar rápidamente y empezar el tratamiento. Una paciente HIV sin tratamiento tiene un riesgo de transmisión vertical cercano al 30%, 20 largo. Con inicio precoz de tratamiento y con buena adherencia, el riesgo disminuye a menos del 2%, ¿sí? Es importante la paciente HIV que está bajo tratamiento que tengamos una carga viral cerca de la semana 36. ¿Qué más? Otra cosa, la lactancia también es un modo de contagio de transmisión vertical, o sea que podemos tener transmisión vertical en la paciente embarazada por vía transplacentaria, por vía canal del parto y por vía de lactancia, ¿sí? Por eso hay algunas situaciones en las que debemos indicar cesárea versus canal del parto, ¿no? Si la paciente tiene carga viral indetectable o no tiene tratamiento, o se hace el diagnóstico en el momento que va al parto porque un embarazo no controlado de HIV, esa paciente debería ir a cesárea. Y en general se contraindica la lactancia. Esto es excepcional, se decía amamantar con referencia, con especialista y seguimiento estricto, etc. Esto es de los fundamentalistas de las lactancias. Yo en particular soy bastante reacia a hacer esas excepciones de lactancia materna y que no me escuchen los neonatólogos. ¿Qué es el PrEP? Como para mencionarle, es la profilaxis preexposición, es la administración de antirretrovirales para reducir la probabilidad de contraer el HIV a través de las relaciones sexuales
sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombre y en las mujeres transgénero, y en los pacientes que consumen drogas inyectables. Es todo un tema la selección de pacientes, quédense con esa información, el PrEP existe. Es bastante difícil la selección del paciente que va a recibir PrEP fuera de una situación de pareja cero discordante, monogámica, etc. Sepan lo que es y nada más no nos vamos a poner a hablar acá en la discusión filosófica de a qué paciente indicarle PrEP. Entonces dijimos que las infecciones oportunistas también eran indicación de tratamiento de iniciar el tratamiento antirretroviral. Salvo, y ojo, el piojo, en qué paciente no le vamos a indicar tratamiento antirretroviral hasta un tiempo después, unas semanas después de que empiece el tratamiento de su infección oportunista. Tuberculosis, ¿sí? Tuberculosis meningia y criptococosis meningia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen riesgo de síndrome de reconstitución inmune y pueden tener mayor mortalidad estos pacientes. Y lo diferimos, es bastante variable, ¿no? Con meningitis tuberculosa la diferimos unas 8 semanas, y con meningitis por criptococo van a leer en la literatura que se puede diferir de 4 a 5 semanas. En general uno es bastante criterioso y trata de diferirlo bastante, salvo que el paciente en su evolución ande excelente y que por ahí uno se lo tenga bajo inóculo, negativización del líquido cefalorraquídeo de levadura rápidamente, etc. Si no, estas son las dos indicaciones de diferir el tratamiento antirretroviral. ¿Qué es este síndrome de respuesta inflamatoria? Empeoramiento del estado clínico después de iniciado el tratamiento antirretroviral como consecuencia de la recuperación. Hay recuperación inmunológica porque uno, uno tiene un desastre inmunológico y da tratamiento antirretroviral, empieza a recuperar. Puede ser que esta mejoría del sistema inmune reconozca mayor cantidad de antígenos en la situación de que tiene una alta carga antigénica y que estamos también destruyendo células como ser de meningitis, de levaduras de cripto o de Mycobacterium. Y entonces se puede producir este síndrome de respuesta de reconstitución inmune. Hay dos tipos, uno que se llama paradójico, que es una infección conocida que empeora, y el enmascarado es una infección latente que cuando uno administra el TARC reaparece, ¿sí? Yo tuve un paciente que tenía una neumonía por neumocitis carini y una ensofagitis por candia, le empezamos el tratamiento antirretroviral y rápidamente hizo en poquitos días hizo un síndrome meningio importante, un compromiso, una meningoencefalitis y tenía una Mycobacterium avium intracelular. ¿Qué hizo? ¿Se lo contagió después? No, lo tenía latente y se reactivó en este reconocimiento, no se reactivó, o sea, el sistema inmunológico lo reconoció y produjo una respuesta exagerada. Esto ya lo dijimos, la quimioprofilaxis. Otra profilaxis que no mencioné en nuestra área epidemiológica son las indicaciones clásicas de profilaxis para tuberculosis, ¿sí? Por eso en general, me parece que no lo mencioné o me lo pasé por alto. En la evaluación inicial del paciente HIV tiene que tener una PPD, y si es una PPD hiperérgica, que en el HIV se considera punto de corte 5 milímetros, a diferencia del no HIV que es 10, ese paciente se le debe dar isoniazida como profilaxis primaria. Bueno, me cansé. Voy muy rápido. Tan rápido que se durmieron todos. No, profe, bien. Bueno, vieron que a mí no me gusta ir rápido, me gusta ir preguntando, pero en honor del tiempo que entré tarde y encima todo lo que me mandé después,
Bueno, a ver, vamos a hacer un casito clínico, relájense que ahora agarro la lista y le pregunto al primero que veo. 29 años, no sé, debe decir, ¿qué dice ahí? No lo veo. Motivo de previamente que me tapo mi caso yo ahí con... Sano. previamente Dice. sano. Tiene una semana de fiebre, sudoración nocturna, astenia, odinofagia, le duelen los músculos, le duelen las articulaciones, tiene náusea y cefalea holocraneal. Y 48 horas previo un exantema macular no pruriginoso. En el contexto actual yo digo dengue, ¿no? Ya lo vamos a ver la semana que viene. Tiene un síndrome febril agudo, digamos, de una semana de evolución, sudoración nocturna, astenia, odinofagia, artromialgias, náuseas, cefalea holocraneal. Qué maravillosa que es la clínica médica. Con toda esta constelación sintomática tenemos para hacer diagnósticos diferenciales de acá hasta mañana. Bueno, ese es el motivo de consulta. Admite prácticas sexuales de riesgo, siempre que vean HSH, hombre que tiene sexo con hombre, antecedentes de uretritis hace 5 años, o sea que ya tiene alguna conducta que uno puede percibir como de riesgo para enfermedad de transmisión sexual. Y en la exploración física tiene fiebre alta, tiene ganglios laterocervicales. ¿El dengue tiene ganglios? No, en general no. Bien. Exantema macular en el tronco, tiene hepato y esplenomegalia, tiene una fauces congentiva, o sea, como una faringitis, y tiene rigidez de nuca con signos de Kernin y no tiene foco motor. Rápidamente, ¿qué diagnósticos sindrómicos se plantean? 2 por lo menos. Un El síndrome síndrome retrovírico mononucleósico. Un síndrome mononucleosiforme, perfecto, y y un síndrome retrovírico agudo. un síndrome retrovírico agudo y tiene rigidez de nuca, le duele la cabeza y tiene 40 grados de fiebre. Bien, y un síndrome meningio, ¿sí? O sea que tenemos 3 síndromes importantes, ¿no? ¿Cuál vamos a jerarquizar primero? Y el meningio. El meningio, bien, vamos. Entonces, tenemos un síndrome meningio, un síndrome mononucleosiforme, ¿no? Porque tiene dolor de garganta, tiene ganglios, tiene hepatoesplenomegalia, tiene rash cutáneo y tiene fiebre, ¿no? Entonces, es parecido a la mononucleosis. Además, le agregamos que tiene astenia, etc. Y ustedes también mencionaron un síndrome retroviral agudo, que en realidad el síndrome mononucleosiforme es lo tenemos que considerar dentro del diagnóstico diferencial o de dentro del síndrome retroviral agudo. ¿Qué antecedentes epidemiológicos le parecen relevantes? Y bueno, los antecedentes epidemiológicos son por ahí los factores de riesgo que tiene para enfermedad de transmisión sexual. Ahora, si me dice el factor de riesgo epidemiológico es que viene de un viaje en el Caribe, qué sé yo, bueno, tendré que ver qué hay en el Caribe que pueda tener esta clínica. Pero ojo, que pueda haber ido al Caribe, como le dije la otra vez, y haber tenido turismo también sexual o actividad sexual de riesgo. Bueno, ustedes dijeron síndrome retroviral agudo, no antirretroviral agudo. Ahora lo voy a corregir. ¿Cómo se puede presentar el síndrome retroviral agudo? A ver. Con fiebre, mialgia, pérdida de peso, astenia, Bien. como una gripe. Como una gripe, perfecto. A ver, Milena, ¿cómo más? Milena Peña. Con fiebre, Bien. con fiebre sin foco. Con fiebre sin foco, puede ser. Valentina Álvarez, ¿cómo más? ¿Alguna otra cosa se te ocurre? ¿Algún síntoma o signo? Vómitos, náuseas, diarrea.
Diarrea, bien, perfecto. Vómitos y náuseas, ¿no puede ser también? ¿Qué cosa? Vómitos y náuseas. Un cuadro digestivo. No está frecuente, pero podría ser. La diarrea por ahí es más frecuente. Odinofagia. La linfadenopatía. Adenopatías. Fíjense, ya dijimos como 10 o 20, ¿no? Un montón. Ahora vamos a repasar cuál. ¿Qué pruebas están indicadas para establecer el diagnóstico en una situación que uno sospeche un síndrome retroviral agudo? A ver, Florencia, México. Sí, profe. ¿Qué pruebas le vamos a hacer? Eh, En el contexto que uno está sospechando un síndrome retrovirus agudo. y bueno, por ejemplo, como ahí dice que le habían hecho un examen físico, el del signo de Kering, bueno, eso sería algo que le podemos hacer, o sea, una exploración física, pruebas físicas. O pruebas de microbiología, dice usted. No, yo ARN me viral puede ser. diagnóstico. A ver, ustedes dijeron un síndrome meningio. Dijimos, vamos a priorizar el síndrome meningio, no nos vamos a detener en eso. De entrada le vamos a hacer una punción lumbar, seguramente, ¿no? Para Claro, definir sí. si tenemos una meningitis bacteriana, una meningitis a líquido claro, si estamos frente a una urgencia infectológica o no. La urgencia sería que sea una meningitis bacteriana y tratar. O sea, eso. Para el síndrome retroviral, por retrovirus agudo, ¿qué pruebas bioquímicas están indicadas para establecer si estamos frente a esta situación? Puede ser la carga viral. La carga viral. Sí, lo que pasa es que nadie te va a hacer Profe. carga viral si no haces antes Una el lista de El WhatsApp. El algoritmo que yo les dije, el algoritmo que yo les dije, ¿sí? El algoritmo diagnóstico es 2 pruebas de screening con muestras de sangre distinto y carga viral, ¿sí? Esa es la prueba que está indicada. Por ahí no fui clara en la pregunta. Si diagnosticáramos un retroviral agudo, ¿iniciaríamos tratamiento antirretroviral? ¿Sí? ¿No? ¿Esperamos? Tendríamos de esperar porque si se trata de una meningitis y arrancamos con el TAR, podríamos generar lo que es el SRI. Perfecto. Si tiene una meningitis a líquido claro, antes de empezar el tratamiento antirretroviral, deberíamos ver si esa meningitis es una meningitis viral por la primoinfección VIH o si es una meningitis, por lo menos tener pinta china, cultivo para hongo, una coloración de Giemsa, una antigenemia para criptococo y un Ginesper para el diagnóstico de meningitis tuberculosa. Perfecto, o sea, la meningitis viral o una meningitis a líquido claro viral se puede dar perfectamente en el contexto, es una de las manifestaciones del síndrome retroviral aguda, pero hicimos el diagnóstico de HIV, lo importante es que rápidamente también descartemos si no tiene alguna de las 2 contraindicaciones que tiene iniciar el tratamiento. Si descartamos eso, en ese paciente tenemos que iniciar el tratamiento retroviral. Perfecto. Bueno, esto vamos a pasar, así no demoremos tanto. Las inmunizaciones ya las leímos. Síndrome retroviral agudo. 2 a 6 semanas luego de la exposición generalmente se presenta. O sea que si tenemos algún síntoma, ya estamos en una etapa en que podemos hacer diagnóstico. Ya pasamos el periodo eclipse, ¿sí? Cuadro clínico, fiebre, astenia, adenopatía, cuadros de faringitis, exantema maculopapular, artromialgias, hasta un 10% se presenta con una meningitis a líquido claro. Podemos tener hepatitis y menos del 1% se puede presentar con una infección oportunista que tenemos en el laboratorio totalmente inespecífico. Podemos tener linfopenia, podemos tener linfocitosis, trombocitopenia o nada, ¿sí? Diagnóstico diferencial, entra dentro de los diagnósticos diferencial del síndrome mononucleosiforme, virus que puede ser por
citomegalovirus, por Epstein-Barr, como la mononucleosis infecciosa, toxoplasmosis, los herpes también a veces nos pueden dar un síndrome mononucleosiforme. Una sífilis secundaria puede entrar dentro del diagnóstico diferencial con lesiones cutáneas, con adenopatías, con fiebre, etc. Gonococcemia con artromialgia, trastornos articulares, rash macular, fiebre, mialgia, también puede entrar dentro de los diagnósticos diferenciales, una infección aguda por hepatitis B. Y acá les traje, miren, todas las manifestaciones clínicas descritas asociadas a una infección aguda cuando tiene síntomas. Fiebre, sudoración, artralgias, mialgias, ganglios, odinofagia, anorexia, náuseas, vómitos, que ustedes lo dijeron, 20%. Cefalea, erupción cutánea, diarrea, meningoencefalitis aguda, mielopatía aguda, o sea que está dentro de los diagnósticos diferenciales que van a ver en la próxima rotación, probablemente en neuro, en mielitis aguda. Candidiasis oral y esofágica, trombocitopenia, leucopenia, hepatitis, hepatomegalia u esplenomegalia y otras. ¿Cuáles pueden ser estas otras? Úlceras bucales, vasculitis, nefritis, rhabdomiólisis, neumonitis, anemia plásica e infección diseminada por citomegalovirus. Fíjense la cantidad dentro de todos los diagnósticos diferenciales, en todas las situaciones clínicas en las que puede entrar como diagnósticos diferenciales. Entonces, caso clínico 1, para repasar la clínica del síndrome retroviral agudo. Caso número 2, un paciente, un hombre, 49 años, tabaquista, alcoholista, tuvo 2 neumonías agudas en la comunidad en los últimos 8 meses. Le dieron tratamiento ambulatorio. Ojo, un elemento para abrir los ojos. 2 neumonías agudas en la comunidad en 8 meses. Ojo el piojo, tiene una patología estructural que repite o tiene algún factor, a pensar algún factor de inmunodepresión. Tiene 15 días de evolución de tos, fiebre y disnea progresiva clase 4 en las últimas 24 horas previas. Ojo, sintomático respiratorio, tos por más de 15 días de evolución. Mal estado general, adelgazado, muguet oral, otro elemento importante para pensar en inmunosupresión. Está taquipneico, tiene una hipoventilación basal bilateral, no le escuchan estertores, no tiene derrame pleural. En la radiografía de tórax tiene un infiltrado intersticial bilateral y desatura, tiene hipoxemia con desaturación, ¿no? Saturación 87, AA es aire ambiente. Tiene un poquito de leucopenia, de linfopenia y una LDH, lático de hidrogenasa, 816. ¿Qué les parece? Tiene un síndrome, no lo voy a hacer de hablar demasiado en honor al tiempo. Uy, son las 4:05. ¿Seguimos un ratito más? Me falta ver los síndromes de HIV. Sí, profe. Bueno, unos minutitos hasta las 1:15, si no tienen inconvenientes. Están libres el que se quiera ir, por supuesto. Entonces tiene un síndrome respiratorio, un síndrome de insuficiencia respiratoria, un síndrome febril y tiene además su primer ELISA para VIH reactivo. O por ahí podría ser, si lo tenemos en el momento, un primer test rápido. Ahí tenemos la imagen, tenemos el mugueto oral. Ya hicimos el diagnóstico sindrómico, ¿no? Tiene un síndrome de insuficiencia respiratoria con una probable infección respiratoria en un huésped inmunocomprometido, HIV probablemente en un estadio SIDA, porque tiene por lo menos un elemento de muguet oral. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales dentro de este síndrome? Neumocitis, Girovechi. Bien, de cabeza. A la cabeza, neumonía por neumocitis girovesis, ¿sí? Es lo más frecuente. ¿Algún otro planteo diagnóstico? Uno va a tener, eso lo vamos a poner en frecuencia primero y con mayúscula. También podemos decir, bueno, también es sintomático respiratorio, es un monodeprimido.
otros diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, por ahí no para valorar terapéuticamente en este momento, pero también si uno quiere hacer el diagnóstico diferencial de una neumonía de evolución subaguda, podemos pensar a lo mejor en histoplasmosis, en tuberculosis, pero en general lo que ustedes dijeron de entrada es lo que tenemos que pensar y lo que nos va a condicionar una conducta terapéutica, ¿sí? Dentro del síndrome respiratorio, entonces uno separa si tiene una neumonía aguda de poquitos días de evolución, una neumonía de evolución subaguda, un poquito más de tiempo, o una neumonía crónica, ¿no? De semanas a meses de evolución. Y en neumonía aguda uno en general piensa más en algo que pueda ser similar al paciente, ¿no? Chico, una neumonía bacteriana, una neumonía neumocóxica, una neumonía por Haemophilus influenza, una neumonía bilateral por Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad. O a veces la tuberculosis también se puede presentar como una neumonía de evolución aguda, ¿sí? En la neumonía sí uno puede categorizar en la medida de lo posible una neumonía de evolución subaguda. Generalmente en los pacientes con CD4 bajito tenemos en mayúscula y a la cabeza neumonía por neumocitis carini o neumonía por neumocitis girovesi, tuberculosis, CMV, a veces nos puede dar una neumonía de evolución subaguda, y en la de evolución más crónica, generalmente pacientes con síndrome de adelgazamiento, etcétera, tuberculosis, hongos, histoplasma, criptococo, nocardia, etcétera, ¿sí? Esto es una aproximación diagnóstica. Por supuesto, en medicina podemos tener neumocitis carini que se presente como una neumonía aguda, podemos tener una tuberculosis que se presente como neumonía aguda, como subaguda o como neumonía crónica, ¿no? Pero más o menos uno tiene este esquema de pensamiento. Neumonía de evolución aguda, piensa similar, qué sé yo, neumonía bacteriana, neumonía aguda de la comunidad, neumonía de evolución subaguda, neumocitis carini, tuberculosis, neumonía un poquito de más tiempo de evolución, hongos, ¿sí? Nocardia, etc. Y en base a eso, ¿por qué es importante tratar de definir en qué síndrome respiratorio estamos? Porque por ahí nos puede condicionar la conducta diagnóstica y la conducta terapéutica, ¿sí? Si es una neumonía aguda, y a lo mejor hacemos una plaquetórax, y si tenemos un bloque neumónico, vamos a hacer esputo, que en realidad el esputo para neumonía bacteriana no es un elemento importante, pero sí a lo mejor para descartar, para hacerle una baciloscopía, y iniciamos tratamiento empírico para bacterias. Si tenemos una neumonía de evolución subaguda con desaturación, con LDH alta, con el paciente camina y tiene hipoxemia, vamos a sospechar de entrada de neumocitis carini y vamos a iniciar tratamiento empírico. Y acá me voy a detener en decir que en general los síndromes respiratorios en el paciente HIV, en el que uno sospecha que tiene menos de 200 CD4, si lo sabe mejor, pero si no lo sabe en un principio, hasta que no tiene los CD4 no lo sabe, uno está habilitado a hacer tratamiento empírico para neumocitis girovesi, ¿sí? En cambio, es una neumonía más crónica, uno se puede tomar más tiempo, tomografía de tórax, esputo, si no tiene, buscar VAR, descartar una tuberculosis, y generalmente uno termina, si no hizo el diagnóstico de tuberculosis etiológico, no hizo el diagnóstico con algún hemocultivo, son pacientes que van a ir medio a un lavado bronquiolveolar bastante precoz, ¿sí? Generalmente el girovesi con menos de 200 CD4, generalmente es progresivo, con disnea de esfuerzo. ¿Cómo no va a tener disnea si fíjense cómo tiene ocupado todo el intersticio? Pero una cosa importante, el espectro imagenológico de neumocitis girovesi es amplísimo. Y fíjense, podemos tener radiografía normal en el 10% de los casos. Por eso en general uno hace tomografía en el inmunocomprometido con patología respiratoria, ¿sí? Histoplasmosis, otro diagnóstico diferencial en la neumonía de evolución subaguda a crónica. Fíjense, tiene
otro patrón más micronodulillar. Generalmente son pacientes con menos CD4, tienen un curso insidioso, más de evolución más progresiva. Y el diagnóstico en general lo hacemos por VAL. Si tiene lesiones en piel, por escarificación de las lesiones, lo podemos hacer por hemocultivos por lisicentrifugación, para, como es intracelular, para evidenciar la histoplasmosis, o lo podemos hacer un elemento que tenemos desde hace poco, que hasta hace un tiempito no estaba en nuestro país, es el antígeno urinario para histoplasmosis. Tiene mucha sensibilidad. Si no tenemos posibilidad de hacer VAL por algún motivo, si no tenemos lesiones dérmicas para escarificar, si tenemos hemocultivos negativos, podemos hacer un antígeno urinario y su positividad, primero que es altamente sensible y es altamente específico, pero no lo tienen todos los laboratorios, también es una herramienta diagnóstica importante. Histoplasmosis es parecido a tuberculosis, y sobre todo, fíjense en esta placa, tuberculosis miliar, es parecido pero con algunas diferencias. Generalmente tiene lesiones en piel, puede o no tener diarrea, y generalmente se puede acompañar de pancitopenia. Dejamos acá, en honor del tiempo, a ver, déjenme ver cuánto que nos queda, un casito de abordaje del sistema nervioso central, todos son cuadritos. Miren, quedó bastante, no parecía tanto. Y 2 palabras de diarrea y HIV. Cortamos acá, ¿les parece? Por más que tengan tiempo libre, se tienen que ir a estudiar y ya deben tener la cabeza así que ya no les entra más información. ¿Estoy en lo cierto? Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Hasta acá alguna La pregunta? diarrea quería saber cómo es la diarrea del HIV, si tipo tiene características especiales. Yo había leído como que era sanguinolenta, crónica y de noche. No hay un patrón específico porque depende de varias cuestiones. Te mostramos estos dos, te van a matar tus compañeros. Es el síndrome gastrointestinal más frecuente y más del 50% tiene diarrea, pero fíjate, puede ser consecuencia de la infección, puede ser por un germen oportunista, puede ser por el propio virus, puede ser un efecto secundario del tratamiento antirretroviral, y lo importante es que uno categorice esta diarrea. ¿Es de evolución aguda o es de evolución subaguda? Lo más frecuente es que sea de evolución subaguda o crónica. ¿Tiene característica que sea de intestino delgado o que sea de intestino grueso? ¿Tiene cólico, tiene sangre, tiene pujo, tiene tenesmo, tiene como una canilla abierta, como vemos acá, esto tan gráfico y tan literal? Y uno se va a plantear si es de causa infecciosa o no infecciosa. Y eso también va a estar relacionado, si es de causa infecciosa o no infecciosa, a este cuadrito tan lindo. Sigo compartiendo, ¿no? Por las dudas. Sí, sí. Fíjense, acá tenemos, generalmente acá dijimos que se podía manifestar por diarrea, o sea que tenemos una diarrea en el contexto de una viremia por HIV y de una infección viral aguda, que en general es bastante inespecífico la presentación, autolimitada. Pero fíjense, a medida que pasa el tiempo, empezamos a tener, y que vamos bajando los CD4, podemos tener algunas diarreas de causa tuberculosa. En el paciente HIV-Sida tenemos más frecuencia de tuberculosis extrapulmonar, y una de las localizaciones puede ser una tuberculosis del aparato digestivo, ¿sí? Empezamos a tener algunos parásitos como Isospora belli, ahora le cambiaron nombre, se llama Cisto Isospora belli, Ciclospora cayettanensis y Strongyloides, ¿sí? Esto es importante a medida que bajan los CD4, si uno los busca, que no lo encontramos con un parasitológico habitual.
acá tenemos que tener una estrecha comunicación con el microbiólogo para decirle, mirá, es un paciente HIV, probablemente SIDA, porque le tienen que hacer coloraciones especiales para Isospora belli, para Cyclospora cayetanensis, para estrongiloides no, pero para esos dos sí, ¿no? Entonces es importante que uno lo piense, tengamos en cuenta en qué situación inmunológica está el paciente para ver si vamos a tener en cuenta. Por supuesto, el paciente también puede tener diarreas agudas por gastroenteritis virales común y corriente, puede tener diarreas agudas por intoxicación alimentaria, puede tener diarrea aguda por toxina de estáfilo que se comió la mayonesa que quedó del día anterior, o un helado con crema que perdió la cadena de frío, etc. Pero lo específico al HIV, con bajo CD4, empezamos a tener estos parásitos y estrongiloides, y tenemos un área endémica para estrongiloides importante. El estrongiloide tiene una situación adicional, que aparte de diarrea puede producir estrongiloidiasis diseminada, ¿sí? O sea que podemos tener estrongiloide en el pulmón, estrongiloides que hagan parasitemia y producir un síndrome de hiperinfestación por estrongiloides. Y además, estrongiloide, cuando atraviesa la pared intestinal, arrastra estrongiloide bacilos gram negativos intestinales. Entonces, ojo el piojo, son pacientes que también pueden tener bacteriemia por bacilos gram negativos. Y después con muy poquito CD4, cuando ya tenemos menos de 100, menos de 50 CD4, las diarreas pueden ser por Mycobacterium avium intracelular, por citomegalovirus, y si es un paciente que además tiene internación prolongada, tuvo tratamiento antibiótico, y también no podemos dejar de pensar en la diarrea por Clostridium, la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Estas diarreas uno primero la tiene que categorizar. Evolución aguda, subaguda, característica. Después la anamnesis de la diarrea la van a ver bien en gastroenterología, como para definir bien si es intestino grueso, intestino delgado, o sea, qué es lo que uno sospecha más. Y lo importante es que en general, pasado lo básico, un parasitológico común, un coprocultivo para ver si a lo mejor no es una diarrea bacteriana aguda común, por Shigella, por Salmonella, por parásitos comunes, por Giardia, por ameba, etc. Sacando lo común, investigamos lo específico del inmunocomprometido, la isospora, la ciclospora y el estrongiloide. En general, si el paciente tiene una diarrea de evolución subaguda a crónica, lo que terminamos haciendo como metodología diagnóstica son endoscopías, colonoscopías con toma de biopsia si no tenemos diagnóstico. O si tenemos diagnóstico, se trató y sigue con la diarrea, son pacientes que terminan en colonoscopía. Así que no hay un patrón específico por el paciente HIV. Hay un patrón, hay una clínica de diarrea que puede responder, puede tener distinta clínica según la etiología. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta o te compliqué más? Se me fue. Más o menos, pero bueno, gracias. No, pero yo quería saber eso, si tenía un patrón así específico o dónde podríamos sospechar. No, pero un patrón, ¿quién? ¿El HIV en general? Si tiene un patrón específico. Claro, yo decía eso. No tiene un patrón específico. El patrón depende de la causa. Si es por el HIV, generalmente va a ser una diarrea mínima, autolimitada, etc. Si es una diarrea por uno de estos parásitos, va a tener una diarrea con algún patrón determinado. Si es una diarrea por micobacteria o por citomegalovirus, puede tener sangre, puede tener mucho dolor, puede tener, y generalmente es crónica y requiere, o sea, no hay un patrón específico para decir, el paciente HIV tiene esto. El paciente HIV puede tener determinado parásito con determinado patrón de diarrea, puede tener determinada infección bacteriana con determinado patrón de diarrea, puede tener una infección por citomegalovirus, y aún así ni siquiera son
específico. Uno lo que tiene que tener en claro es una metodología diagnóstica. Uno lo aborda con un paciente para descartar lo más frecuente y común a cualquier paciente, buscar lo relacionado al paciente HIV, al inmunodeprimido, y si no tiene diagnóstico con los coproparasitológicos, con las tinciones especiales, tiene que ir a una endoscopía con biopsia digestiva, con anatomía patológica, y ver si le va a hacer una PCR, un cultivo para micobacterias, etc. No hay un patrón específico. Sí podemos tener diferencias clínicas según la causa. Genial, gracias, profe. Bien, bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Bueno, no sigo, no por mí, Yo, por mí. profe, Sí, te quería doctora. preguntar, ¿de dónde podíamos leer micosis profundas? Micosis profunda. Mira, hay un librito que está bueno y que lo pueden bajar gratuitamente. Si ustedes entran, se lo puedo subir también, a la API, Asociación Panamericana de Infectología. Ahí van a ver que hay publicaciones, va a decir libros publicados, algo así, no me acuerdo bien qué dice, y hay un manual de micosis que es cortito, que está lindo, que es gratuito, que está bastante claro por ahí para sacar algunas cositas importantes desde el punto de vista diagnóstico, clínico y terapéutico. No es largo, porque si le digo vean el Mandel, me van a decir, pero está re loca esta mujer, que no, que vamos a leer, me mande leer la Biblia de la enfermedad infecciosa. Pero eso está bueno. Ahora voy a ver si lo tengo, se los voy a subir se los subo al entorno. ¿Están entrando todos bien? ¿Ven bien se ven bien las cosas subidas? Sí, yo al menos veo bien. Sí. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, les dije, semana que viene, siempre me quedan pendientes, así es mi vida, pendientes. Terminaremos de ver esto porque quiero ver el abordaje por ahí, ver el síndrome neurológico en el paciente HIV. De vacunas no sé si vamos a hacer todos los casos clínicos, si no voy a hacer algo súper compacto, y por ahí ver algo de dengue dada la situación epidemiológica. Les prometo que voy a hacer 2 o 3 diapos de cada uno, no me voy a extender porque a veces les quiero brindar mucha información y se nos hace muy largo. El jueves creo que no vamos a tener, estimo, así que bueno, después les doy la primicia el martes. Así que como el martes teóricamente veremos si es la última clase, me gustaría que para el martes piensen y después cuando terminemos la clase en una hojita así totalmente anónima, hacen una línea y ponen bueno, malo, alguna cosa con ánimo constructivo, por supuesto, no me van a poner no me gusta la cara de la profe, porque eso no tiene solución. De la cursada de infectología que han tenido por ahí, que rescatan, que les gusta, si la verdad les sirve o no les sirve, piensen si les sirve cuando damos más aspecto teórico, si les sirve más evaluar el caso clínico, si en la dinámica por ahí las preguntas y la participación les sirve o no, y si no les sirve, ¿no? Y si no les sirve, por supuesto soy absolutamente abierta a la crítica, justamente me quedan 3 rotaciones y me quedan, si Dios quiere, muchos años por delante. Yo siempre tomo las críticas constructivas de usted, aunque sea una cosa por cada uno, o si lo quieren pensar de a 2, de a 3, no importa, pero me gustaría tener alguna opinión informal y anónima de lo que han cursado hasta ahora, ¿sí? Gente, quedamos 18, con el gusto que me hayan visto, nos vemos el martes.